Akira, apaga el micrófono. ¿Dónde está ahí Galvis? Juan, ahí Juan Esteban. Hola Juan, ahora estaba por ahí esperando en otro lado, ¿no? García Malagón. Bueno, chicos, ¿quiénes de ustedes han ido a obras de teatro? Señora, Daniel, ¿quiénes han ido a obras de teatro? Daniel dice yo que ha ido a obras de teatro, Daniel. ¿Y qué tal le ha parecido las obras de teatro? Cuénteme. Me duermo, profe. ¿Por qué? ¿No le gustan? Son aburridas. No, porque bueno, ¿qué encontramos nosotros en esas obras de teatro? ¿Qué hay? Hay personajes. ¿Qué más hay? Actores. Nicolás, ¿qué pasó? Akira también dijo que había ido a obras de teatro, ¿cierto? Sí, Akira. Bueno, entonces las obras de teatro, entonces vamos a mirar un poquitico así del género dramático. Entonces recuerden que la literatura se divide en tres grandes grupos, en tres grandes géneros, pues que dependiendo de las características de cada obra de estos, pues se organiza o se acopla a un grupo de estos. Entonces sabemos que se divide en género lírico, en género narrativo, y vamos a ver un poco así del género dramático. Y pues dentro del género dramático encontramos lo que es las obras de teatro. Entonces vamos a dar un vistazo, vamos a ver qué es el texto teatral. ¿Sí? Entonces aquí les voy a compartir pantalla. Entonces vamos a ver a qué hace referencia esto del texto teatral, ¿sí? Entonces el texto teatral es un escrito, ¿sí?, de carácter literario. Es con el fin de ser representado ante un público, ante un escenario, ¿sí? Entonces ese es el fin del texto teatral, ser representado ante un público, ante un escenario. Entonces escriben, profe, señora. Cambia de dispositivo, profe. Listo, Akira. Bueno, entonces copian como título el texto teatral y van a copiar entonces qué es la definición que tenemos de texto teatral. Ya vamos a pasar entonces. ¿Listo? Akira ya pudo ingresar. Sí, señora. Bueno, listo.
Bueno, hijos, ¿listo? Bueno, vamos a ver entonces qué características tiene esto el texto teatral. ¿Sí? ¿Ya lo puedo pasar? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué características tiene? Entonces dice que se combinan dos códigos a la vez. Está el código verbal, que es el texto dramático, y están los otros no verbales, que normalmente son audiovisuales como los decorados, las iluminaciones, el sonido, el maquillaje, el vestuario también, ¿sí? Entonces, todo esto hace parte de estos textos que están, pues encontramos códigos verbales y códigos no verbales, ¿sí? Entonces, la combinación de estos, pues, nos va a permitir a nosotros entender mejor, seguir como la acción que están desarrollando, la temática que se está desarrollando a través de una obra de estas, de una obra de dramatización, ¿sí? Bueno. Ay, voy a dejar de compartir un momentico acá pantalla para tomar el pantallazo. Muchachos, eso, para el pantallazo, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya les vuelvo a compartir, muchachos. Ya les vuelvo a compartir pantalla. Aquí voy a compartirles otra vez. Bueno, me dicen si ya puedo pasar. Sí, profe. ¿Todos? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, vamos para la siguiente característica. Entonces, la siguiente característica dice que, o sea, se debe captar la atención del público durante toda la presentación, ¿sí? Entonces dice que el recurso fundamental para conseguirlo consiste en establecer cada cierto tiempo o cada momento un tiempo culminante o también o climas que va encaminando la historia hacia el desenlace. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos este término de, a que hace referencia al término de clímax, entonces es como precisamente el instante en que una acción alcanza como su punto máximo de fuerza o de exaltación. ¿Sí? Entonces,
Entonces, también se utiliza pues para describir el momento en que una narración alcanza el instante de mayor fuerza expresiva, que también pues puede ser como al final de la obra, pero en una obra de teatro pues es necesario que cada cierto tiempo pues se lleve a cabo esto, un momento interesante para que no vaya a pasar lo que dice Daniel, que le da sueño las obras de estas obras, sino que tienen que tener su punto pues de llamar la atención, de impactar, de mantener la atención ahí centrada del público al cual va dirigida. Entonces, esa es otra característica que se requiere dentro de lo de que es las obras de teatro, ¿y por qué hablamos de las obras de teatro? Porque el texto teatral pues es el escrito que pues busca esa intención que es para ser representado ante un escenario, ¿sí? Entonces, esa es otra característica del texto teatral. Muchachos, pregunto venga a ver, Fuentes Díaz Salomé no está, ¿cierto? Ni tampoco, bueno, Murcia tiene inconvenientes. Hospitia. ¿No es Hospitia? Y Triana Daza Charon. Tampoco, ¿cierto? Bueno, ¿listo? ¿Ya puedo pasar a la otra? Sí, señora. Sí, bueno. Entonces vamos para la otra característica. Entonces, en esta característica, entonces, como no hay ni narración, ni hay una descripción, el autor tiene que contar una historia a través de la acción, la cual se construye pues mediante el diálogo. Entonces, recordemos que este texto teatral es representado ante un público o en un escenario pues a través del diálogo. Entonces, dice que tiene que contar con una historia a través de la acción, ¿sí? Entonces, esa acción es el argumento que se desarrolla ante los ojos del público. Se construye también a través mediante el diálogo y a través de él se establece el conflicto de la obra y la caracterización de los personajes. ¿Sí? Entonces, a través de esto se caracterizan los personajes,
la acción es el argumento que se desarrolla ante el público, ¿sí? Entonces, el conflicto que es un conflicto que después se le va a dar solución como tal. ¿Qué pasa? Esto se debe desarrollar en un espacio concreto. Puede representar un lugar imaginario, puede representar un lugar real, ¿sí? El tiempo de estas presentaciones son limitados, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Pues porque no se puede permitir demoras innecesarias, todo debe ser planeado, tener en cuenta que va a durar determinado tiempo, ¿sí? Entonces, tener como todo ya, o sea, por eso estas obras de teatro se ensayan, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta cuánto tiempo se gasta, cuánto tiempo ocurre en una escena, cuánto tiempo ocurre en determinado acto, entonces, tener en cuenta que estos llevan un tiempo determinado. Y pues nosotros también en lo que es esto de lo que es lo de la dramatización también vamos a encontrar unos elementos, ¿sí? Vamos a encontrar que los personajes, que el espacio, que el tiempo, ¿sí? Entonces eso también vamos a hablar de estos elementos. Bueno, este género dramático tiene una representación o qué lo hace representativo o qué utilizamos para representarlo. De pronto no se acuerdan, no lo han visto, ¿no? Entonces, lo que es el drama y eso se representa a través de las máscaras de alegría y de tristeza, ¿sí las han visto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se representan a través de esto? Entonces, porque dicen que los seres, las personas vinimos a este mundo a reír, a llorar. Entonces, a través de esto se representa el género dramático o el drama. Si quieren, busquen en internet y verá que ahí les aparece símbolo del drama, el género dramático, a ver qué les aparece. Sofía se había salido.
Profe, tiene el micrófono cerrado. ¿Dónde van? ¿Ya casi acaban? Yo ya acabé. ¿Sí? Ah. Bueno, listo. ¿Alguien le quedó faltando algo de esto? ¿No? No, no, señora. Bueno, listo, hijos. Bueno. Ya voy a dejar de compartir aquí pantalla. Bueno, entonces, ¿qué es el texto teatral? ¿Quién copió? A ver, ¿quién me dice qué es el texto teatral? Es un escrito de carácter literario preparado para su representación en un escenario. Eso, muy bien. Entonces, nosotros hemos visto muchas clases de texto, ¿cierto? Entonces, el texto teatral es un escrito, como dicen, es de carácter literario, es para ser representado ante un escenario, ante un público, ¿sí? ¿A través de qué forma? A través del diálogo. Por eso, entonces, en las características habla que como no hay un narrador, no hay, entonces, el autor tiene que contar la historia pues a través de las acciones de los personajes, ¿sí? Entonces, y a través del diálogo que ellos establecen que para ser representado ante un escenario, ante un público. Otra característica que encontramos, o quién me cuenta que es la primera característica, a ver. Se combinan los códigos, el verbal y el... Espere, ¿quién va a hablar? Que se combinan dos códigos a la vez, el verbal, el texto dramático y otros no verbales. Normalmente audiovisuales como maquillaje o la ropa. Eso, muy bien. Entonces, estos que dice que se combinan dos códigos, entonces está el código verbal, ¿sí? Entonces, lo que ya, como el diálogo que entablan los personajes, lo que ellos están representando ante ese público, ante ese escenario, y también están los no verbales, como ya es otras partes que hacen o integran esto que es, por ejemplo, que la iluminación, que es el sonido, que es el maquillaje, que es el vestuario, porque nosotros a través de, por ejemplo, de los sonidos también podemos saber qué clase de obra es, y por decir es una obra de suspenso, ¿cierto? O es una obra, por decir algo de, como de una obra que es para reír, una obra, ¿cierto? Entonces, teniendo también en cuenta la música, pues, para esto. La iluminación, también toda la decoración que va a tener el escenario, pues también hace parte de todo esto, de los códigos, como dice, que integran este texto teatral o esto de la dramatización, ¿cierto? Entonces, si es un escenario que está bien ambientado, que está acorde pues a lo que van a presentar, pues también es otro factor que va a influir en llamar la atención, ¿sí? ¿Qué otra característica? ¿Qué otra característica? del público. Espere, mami, que se le escucha entrecortado. Bueno, ahora sí, a ver si de pronto. Se capta la atención del público. Eso, muy bien. Dice que se debe captar la atención del público. ¿Cómo se capta esa atención del público? ¿Cómo, a ver, cómo es? Durante la representación. Eso, y que, o sea, que debe existir lo que, o sea, como ese momento culminante o ese momento que se llama clímax, que va pues encaminando la historia hacia un desenlace, pero no quiere, o sea, que durante toda pues, toda la presentación se mantenga esto, ¿cierto? No solamente en un momento, sino sea como el momento, o sea, como para captar pues la atención de las personas, del público, ¿cierto? De las personas que están ahí mirando esto, que, pues, que sea verdaderamente
que llame la atención como tal. ¿Y cuál es la otra característica? Que como no hay Como no hay ni narración. ¿Quién va a hablar? Espere. ¿Quién iba a hablar primero? Caroline. Caroline. Ah, Caroline, pero Caroline acabó de hablar ahora. ¿Sí le damos la oportunidad a Andrés? ¿Sí? Bueno, Andrés Felipe. Que como no hay ni narración ni descripción, el autor tiene que contar una historia a través de la acción, la cual se construye mediante el... Eso, entonces, como no hay un narrador, sino que es a través de los personajes, ¿sí? Entonces, el autor pues cuenta la historia a través de la acción, la que se va construyendo a través del diálogo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta también que pues hay un tiempo como tal, hay que tener en cuenta el tiempo en que se va a desarrollar o sí, se está desarrollando pues esta obra de teatro, ¿sí? También hay que tener en cuenta que lleva un espacio, que el espacio puede ser un espacio real, puede ser un espacio imaginario, ¿sí? Entonces, pues todo esto son cositas o características que van ayudando a que esta narración o que sea contada pues a través de la acción de los personajes, pues incluya todo esto pues para que tenga como tal el interés o despierte como tal el interés y la motivación en las personas que están asistiendo a estas obras de teatro como tal, ¿sí? Entonces, y decíamos que cuál es la imagen que representa como tal el género dramático. ¿Llorar? Bueno, la alegría y la tristeza. Ajá, alegría y tristeza. ¿Que se representa a través de qué? Busquen y verán internet. La máscara feliz. Eso, de una máscara de tristeza y una máscara de felicidad. Este es como la imagen pues que representa estos géneros o el género dramático. Teniendo en cuenta entonces este género, más adelante vamos a ver entonces qué elementos encontramos en esto del género dramático, ¿sí? Entonces también vamos a encontrar que están los personajes, que está el tema como tal, que está el tiempo, que está el espacio. Hay otros elementos que hacen parte de esto también. También lo vamos a ver en la próxima clase, entonces para que tengamos en cuenta a qué hace alusión o qué estamos viendo cuando decimos que el texto teatral y todo lo que incluye dentro de este texto teatral, ¿sí? Entonces, esas son cositas que vamos a ver también. ¿Tienen preguntas con respecto a esto del texto teatral? ¿No? ¿No tienen preguntas? No, señora. No, señora. Por ejemplo, las personas que, como les digo yo, los actores o las personas que integran este género son personas que de verdad pues tienen esa habilidad de realizar esto, ¿cierto? Porque no solamente es expresar de forma verbal, decir su libreto en lo que se hayan aprendido, sino también a través de su cuerpo, también del lenguaje corporal, también están manifestando todas estas acciones, ¿cierto? Entonces, todos, mejor dicho, es un conjunto que hace parte de todo esto, pues para que pues tenga como en sí, cumpla con su propósito como tal, pues centrar la atención de las personas. Y lo que decíamos entonces para que tengan en cuenta y no se les olvide que pues el texto teatral, entonces ese es el escrito literario que es preparado pues para ser representado ante un escenario pues por unos personajes que lo entablan a través del diálogo, ¿sí? Para que no dejen olvidar esta partecita. No sé si tienen preguntas. Y después vamos a ver también qué estructura tiene la obra teatral, ¿sí? Que también tiene como tal una estructura, que tiene un título, que tiene
un drama, que están las acotaciones. Vamos a ver a qué hace referencia cada una de estas partecitas, que las escenas, sí, que los actos. Entonces también para que tengamos en cuenta cada una de estas partes que integran todo lo que hace referencia a esto del teatro, el texto teatral. Bueno, ¿sí tomaron apuntes? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, ¿alguien le quedó faltando algo? Si me digan si les quedó faltando algo, lo devolvemos y miramos a ver, ¿no? No, señora. No, señora. Listo, hijos. Entonces, no, si no tienen preguntas, muestren a ver lo que copiaron. Los apuntes, muy bien, Andrés Felipe. Eso, si quieren, ahí van haciendo, pueden hacer un dibujito, algo que les pueden hacerle el dibujo que representa lo del el género dramático, eso. Ujú. Y escriben símbolo del género dramático, lo pueden hacer. Muy bien, Andrés, Kevin Andrés, muy bien, Dana, Sofía, listo. Caroline, ya, eso. Daniel, muy bien, Lina. Mariana. La cámara de Ashley se ve borrosa. ¿De quién? ¿De Adli? Sí. Adli, está borrosa su cámara. Mariana ya la puede bajar. Ujú. Sí, porque se verá así tan borrosa. Ah, listo. Ya me escribió acá. Ah. Ok. De Ángel también, yo no veo a Ángel. Ángel también se ve borroso, ¿no? ¿Listo? ¿Quién más me quedó faltando por ahí por mirar? Bueno, listo, chicos. Entonces, agradecerles su atención. Entonces, nos veremos la próxima clase. Chao, profe. Si Dios quiere, chao, que tengan un excelente Chao, día. profe. Chao, chao, bueno, Chao, listo, Ángel. profe. Chao. Bueno, chao, hijos.